Belén, Santiago. Sí, buenas, sí, estamos acá. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Cristian Rodríguez, gerente de UCABA, la cámara que representa a las empresas de control de plagas. Esta tarde daremos comienzo al primero de los 4 encuentros que les acercamos de la mano de la empresa Copora. Copora es una consultora que brinda asesoramientos para proyectos sustentables y que nos propone acompañarnos en la planificación, en el diseño y la ejecución de desarrollos sustentables y respetuosos con el medio ambiente, aplicado a las empresas MIPU. Doy la palabra y presento a los arquitectos Belén y Santiago, quienes podrán comentarles mejor que yo los objetivos que Copora nos propone. Bueno, ¿están ahí Santiago, Belén? ¿Qué tal? Sí, estamos. Buenas Perfecto. tardes a todos, a los nuevos que se han sumado. Y bueno, gracias por la introducción, Cristian. Estamos muy contentos, la verdad, de tenerlos acá, de, bueno, participar de esto. Agradecemos siempre la invitación que nos hacen la gente de UCABA y creemos que es una tremenda oportunidad para compartirles un poco esto de lo que hacemos y quizás contagiar a más de uno a que se sume a esta nueva manera de encarar las empresas hacia las empresas de triple impacto. Les comento que vamos a estar grabando esta charla, así después la pueden revivir, la pueden ver si es que se perdieron de algo y para aquellos que tampoco han podido estar en este momento. Y lo que voy a hacer es, primero, presentarles la pantalla porque tenemos una diapositiva. Díganme si lo están viendo. Sí. Sí. Perfecto. Buenísimo, entonces. Perfecto, Santiago, se ve. Bien, de 10. Bueno, bienvenidos a esto que sería el curso o la capacitación de sustentabilidad ambiental, responsabilidad social y desarrollo sostenible. Le hemos puesto de título eso para un poco también contemplar estos 3 puntos importantísimos que vamos a ver a lo largo de estas 4 capacitaciones que tenemos. Y hoy les vamos a presentar las nuevas metas que se podrían empezar a proponer las empresas MIPU, ¿cierto?, del manejo integral de plagas urbanas. Para darles un poco una idea de lo que vamos a hacer, nosotros lo presentamos como una especie de, para que se hagan un poco la analogía, una especie de recorrido que vamos a vivir con ustedes, en la que vamos a tener 4 encuentros o 4 paradas, si se quiere, donde vamos a ir profundizando en cada una de ellas. Esta primer parada o este primer encuentro es para hablar sobre las empresas de impacto positivo. Vamos a presentarles un panorama general para que ustedes entiendan este nuevo modelo de mercado. Y luego, en las 3 paradas que nos quedan, vamos a hacer introducciones hacia lo que sería el triple impacto, la normativa ISO 14001 y la responsabilidad social empresarial. Hablamos de introducción a cada uno de estos temas, más que nada porque nosotros no nos dedicamos específicamente a generar certificaciones o a implementar estos modelos, sobre todo las normativas, ¿no es cierto?, de manera específica para con las empresas, sino que la idea es mostrarles cuáles son los caminos, las alternativas que ustedes tienen, para que luego aquellas que todavía, por ejemplo, no han certificado o las que quisieran ir por alguno de los caminos, se sientan seguros de empezar su proceso de certificación hacia, bueno, o sea, con toda la información, ¿no es cierto?, en orden, teniendo en cuenta este panorama general y, bueno, sabiendo por qué va a empezar este proceso. Pero primero nos encanta presentarnos para que también ustedes dimensionen un poco y entiendan quiénes somos y a qué nos dedicamos. Como dijo Cristian, somos Belén y Santiago. Nos consideramos arquivistas. Esto es un poco la unión de nuestras 2 pasiones, arquitectos de profesión y activistas del corazón. Nosotros estudiamos juntos acá en la Universidad Nacional de Córdoba y luego nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar juntos y a convivir un poco más de que teníamos esta pasión enorme hacia el cuidado de la naturaleza, y hacia entender un poco cuál es el impacto que estamos generando y de qué manera nosotros podíamos hacerlo positivo a ese impacto. A partir de ahí es que creamos Copora, que Copora quiere decir vivir o estar bien en guaraní,
y refleja un poco el propósito que nos propusimos como empresa, que es el de crear ciudades más sostenibles y saludables. Y todo esto, todas las acciones que nosotros realizamos, todos los proyectos, los productos que creamos desde Copora responden a ese propósito. Por ejemplo, lo hacemos mediante este tipo de talleres o capacitaciones hacia empresas para que también se alineen un poco a estos motivos. También lo hacemos mediante el diseño integral de espacios saludables y sostenibles. Y, por ejemplo, ahí les mostramos un poco una foto de un proyecto que realizamos en Formosa, en el que tratamos de implementar todos estos puntos. Un diseño con sentido, un diseño sensorial, un diseño que tenga que ver con el lugar en el que está colocado, y seguro más de uno estará diciendo ese estanque de ahí debe generar un montón de dengue. Un criadero de dengue, Sí. hicieron, diseñaron, ya nos retaron en la primera reunión que tuvimos de que los arquitectos echamos moco a veces con nuestros diseños, pero bueno, obviamente siempre las críticas son bienvenidas y siempre la idea es, dentro de nuestros diseños y servicios, siempre involucrar el impacto ambiental, siempre midiéndolo y generando justamente trabajos que se manejen de manera respetuosa con el medio ambiente, pero también con la sociedad. Perdón, no se ve ningún estanque, ¿eh? Se ve solamente la primera. No sé si ¿No están pasando las diapositivas? No, ahora pasó una. Ah, no me digas. Bien, gracias por avisar. Sí, No, por favor. Vamos a reiniciar la presentación, entonces, a verlo. No, esta no es. Qué pena, che. Por eso hablaron del estanque, pero no lo estoy viendo. Nos mandamos al frente solos, entonces. Claro. Ahí, a ver. Bueno, estas cosas suelen pasar, ¿no? Ahí lo están viendo. Deberían empezar a verlo ahora. Sí, ahí se ve la presentación. Ahí está. Bien, se ve la presentación. ¿Y se ve cuando corremos? Sí, ¿Se cambió la diapositiva o...? Sí, cambió. Genial. Tarda un poquito, pero es el espacio que va ocurriendo, ¿no? Ahí va. Ah, bien. Bien, y ahora entonces tendrían que ver el estanque, Copora a propósito, ¿o no? Sí, perfecto. Ahí está. Buenísimo, ahí alineamos, entonces. Ahí alineamos. Bueno, disculpen eso. Ahí pueden ver un poco la imagen esta del estanque que les mencionábamos, que bueno, es un proyecto, ¿no es cierto?, que involucra toda esta cuestión natural y sensorial, y el agua es una parte muy importante en Formosa y es algo que es muy representativa, y por eso es que está ahí el estanque, y obviamente, luego de conocerlos a ustedes, entendimos de que estas cosas les tenemos que prestar un poco más de atención, para evitar, ¿no es cierto?, futuros problemas de plagas o de criaderos de insectos que al final terminan perjudicando muchísimo el ambiente. Pero bueno, la verdad que nosotros empezamos contándoles este propósito con la intención de que ustedes hoy, después de este taller, se lleven algunos cuestionamientos y se pregunten ciertas cuestiones acerca de sus empresas. La idea no es señalarlos con el dedo ni culparlos de nada, simplemente lo que queremos hacer es que ustedes justamente se paren frente a su empresa y vean cómo están actuando como organización. Entonces, la idea acá es que se repensar los pilares de cada una de sus empresas, en qué está basado, cómo es que surgió esa empresa. Por ahí estuvimos chusmeando algunas páginas web y algunos perfiles en Facebook para ver justamente qué tipos de empresas conformaban Ucaba. Veíamos que habían un montón que tienen como más de 20 años ejerciendo en el mercado, entonces son empresas que tienen toda una tradición, que vienen de generaciones y seguramente tienen todos sus procesos
pero está bueno siempre hacer un párate y empezar a pensar estas cuestiones. O sea, ¿por qué hago las cosas de tal manera? ¿Por qué estos procesos o actividades que yo llevo a diario, por qué las hago? ¿Las hago siguiendo las normativas, porque así es como está establecido, porque así se tiene que hacer y punto? ¿O puedo empezar a pensar otras formas de hacer cada una de las actividades que llevo adelante en mi empresa? Y algo muy importante es, ¿para qué lo hago? Nosotros les contamos nuestro propósito y Santi les decía que cada uno de nuestros proyectos, cada uno de nuestros servicios o nuevos productos que queremos lanzar, o nuevos servicios, siempre los pensamos desde el para qué y por qué lo voy a hacer y qué va a generar esto. Siempre pensando en que no sea solo una cuestión económica, sino también qué le va a aportar a la sociedad donde estamos o a las personas que queramos ayudar, para así llegar a ver cuál es el propósito real de mi empresa. Y acá no vale, que sí, yo veía mucho, está esto de la misión es ser la empresa líder de manejo, de control de plagas. Bueno, eso es súper válido, pero acá lo que queremos es ir un poco más profundo, es realmente qué aporta mi empresa a este mundo, ¿sí? Belén, perdón, antes de continuar, Sí. hay gente en sala de espera, ¿puede ser? Me están escribiendo por un grupo que tenemos y me dicen que no pueden ingresar. ¿Te aparece a vos en lista de espera personas, empresas? No. Las fuimos admitiendo. Sí. Perfecto. Bueno, que reintenten. Ustedes igual están, Sí, los van a dejar de admitir. Gracias, perdón. No, No, no por hay favor, problema. no hay ningún problema. Cualquier problemita así que ustedes vayan viendo, que nosotros hablamos de algo y la presentación sigue sin mostrárselas o algo por el estilo, por favor, no, nos interrumpen, que la idea es que ustedes se lleven esto y que les sirva, ¿no es cierto? Y bueno, la presentación está pensada para un poco acompañar estos contenidos que le vamos dando y bueno, es importante también. Y para eso nosotros, bueno, con todo esto que hablaba Belu, del propósito y demás, presentamos ciertos objetivos que quisiéramos desarrollar y que se lleven a partir de esta capacitación en concreto. Primero que nada, como hablamos al principio, queremos presentarles un mapa general, un mapa que les permita entender a esas empresas de triple impacto. ¿Qué son? ¿De qué se tratan? O sea, ¿por qué hacerlo? ¿El para qué? Este propósito que hablaba un poco Belu. Queremos explicarles también el nuevo paradigma al que estamos sometidos. Esto quiere decir que las empresas no surgen de repente, o este tipo de modelos no surgen de repente, sino que tienen una justificación y generalmente, o en este caso sobre todo, es un mercado el que está pidiendo este tipo de soluciones. Después vamos a exponer los fundamentos del triple impacto, cuál es la importancia que tiene, la forma de aplicarlo y cuáles son los datos que terminan respaldando este tipo de movimientos o este tipo de decisiones. Por último, queremos mostrarles los beneficios que tiene de implementar este tipo de modelo de negocio a sus empresas. Y por último, también darles a conocer las alternativas para que ustedes se puedan acreditar como empresas de triple impacto o que puedan elegir entre una certificación o seguir un tipo de normativa, ¿no es cierto?, en específico. Quiero que arranquemos porque ya venimos hablando bastante, ¿no es cierto?, nosotros, pero queríamos arrancar con una pregunta para hacer también esta charla un poco más dinámica, y queríamos consultarles a ustedes, para ustedes, ¿qué son las empresas de triple impacto? Que a partir de esta pequeña y breve introducción que hicimos, y según la información que vienen leyendo seguramente al momento de inscribirse o al momento de ver el flyer de esta capacitación, para ustedes, ¿qué son estas empresas de triple impacto? Si quieren, nos lo pueden abrir el micrófono y nos lo pueden comentar, pero también si quieren, si les da un poco de miedo o no tienen micrófono, lo pueden hacer desde el chat de acá del Meet, que lo vamos a leer. ¿Todo bien? Sí. A ver, algún valiente que se anime. Sí, tiene que haber, siempre hay un valiente que es el que decide, bueno, yo voy, yo les digo. No le vamos a poner nota, la idea es ver justamente qué concepto hay sobre las empresas de triple impacto, para después en base a eso trabajar. Sí. La idea es que vayamos construyendo juntos esta definición. Nosotros le vamos a compartir un concepto más claro.
Bien, Araceli nos dice, no tengo idea, está perfecto, si no tienen idea, esto nos Hola, ayuda muchísimo para saber. hola. ¿Qué tal, Sí, Jesús? ¿qué tal? Jesús habla. ¿Cómo andás? Belén y Santiago, buenas tardes a todos. Bueno, yo hago Bueno, mi pequeña introducción. A ver, yo lo empecé hace, qué sé, hace 2 o 3 meses que empiezo a conocer este lenguaje y esta visión de triple impacto. No la conocía. Cuando empecé a leer o ver algunos videos me llamó la atención. Entonces me pareció muy oportuno para nosotros, digamos, uno para cuidar el ambiente, que nosotros siempre tratamos de ir en esa línea. Ya desde UCABA hemos propuesto esto hace bastante tiempo, la responsabilidad social empresaria, la capacitación. Entonces dije yo, bueno, esto está más o menos en línea de lo que estamos haciendo. Entonces bien, es la idea de, bueno, configurarlo mejor, porque ustedes han desarrollado todo un programa de esto. Entonces, bueno, me pareció oportuno y me pareció importante. Y me gusta mucho la frase esta, digamos, no ser la mejor del mundo, sino ser mejor para el mundo. O sea, eso perfecto. me parece que estamos llamados a hacer, por lo menos ese es mi punto de vista. Comparto como para abrir el hielo, sí. Bueno, Genial. me encantó, muchas gracias, Jesús. Y esa frase se nos adelantó ahí un poco, Jesús, pero es tal cual. Al final, este nuevo modelo de empresa lo que busca es dejar de pretender ser la mejor empresa del mundo, la mejor en el control de plagas urbanas o los mejores arquitectos, sino para ser las mejores para el mundo, o sea, los que al final empezaron a no solamente llevar adelante sus negocios, sino que dejar una huella muy positiva, muy importante para todo el ambiente. Ah, bueno. Sí. ¿Alguno más que no tenga idea, por ejemplo, de lo que son las empresas de triple impacto? Si nos quiere dejar una manito en los comentarios para saber si son muchos los que no conocen este término y es la primera vez que se encuentran con él, y cuando les comentaron desde UCABA les llamó la atención y por eso están hoy acá, o si ya tenían algún tipo de conocimiento previo y lo están buscando aplicar a sus empresas. Si nos quieren contar un poco. Bien. Yo creo que no, No. entonces no hay ningún problema, no se preocupen. Por eso nosotros les traemos este concepto que creemos que es la manera más clara en la que se representa el triple impacto. Y este concepto dice, es un modelo económico que persigue otros fines además de la rentabilidad financiera. Busca generar un impacto social a través de ciertas acciones en la comunidad y prácticas ambientales que contribuyan a la mitigación del cambio climático. Y acá un poco era lo que mencionó Jesús, ¿no es cierto?, en ese comentario. Y yo lo que quiero es que ustedes vean o tengan presente cuáles son las palabras que están resaltadas de esa definición. Fíjense que hablamos de un modelo económico y la parte sobre todo de rentabilidad financiera, impacto social y prácticas ambientales. Y es que esos son los 3 puntos más importantes del triple impacto y son los que conforman esa triada, ¿no es cierto?, del impacto positivo. No solamente vamos a buscar el beneficio económico, como toda empresa que nace que busca el beneficio económico, sino que vamos a buscar otros intereses además de ese punto en específico. Y lo que le queremos decir es que todas las empresas al final generan impacto social, económico y ambiental, pero el reto está en hacer que ese impacto sea positivo. Teniendo en cuenta cuáles son las claves de cómo hacer eso, de cómo generar un impacto positivo, es que lo podemos alcanzar, lo podemos aspirar y proyectar en función de eso. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿qué sentido tiene ser una empresa de impacto positivo? Porque ya sabemos que hay un montón de problemas en el mundo y quizás se estén preguntando, ¿qué puedo hacer yo desde mi empresa? Hay un montón de empresas, hay un Estado responsable, hay organizaciones que se dedican a eso. ¿Por qué yo me voy a preocupar por ser una empresa de triple impacto? Entonces, por eso, quizás no es su caso, pero quizás hay muchas personas que sí lo están pensando así y por eso les queremos contar ciertos datos que fuimos recolectando. A nivel mundial, por ejemplo, se generan 2 billones de toneladas de basura al año. Es inconmensurable, es muchísima la basura que se genera anualmente. Pero solamente en Latinoamérica, el año pasado, en 2019, perdón,
se lograron evitar más de 16.300 millones de toneladas de basura. Solamente empresas de Latinoamérica. Imagínense si contamos a nivel mundial. Después, por otro lado, el 40% de la población mundial sufre de escasez de agua. Hoy en día, pleno siglo XXI, hay 40% de la población mundial que no puede acceder a un agua pura y saludable. Pero sin embargo, en 2019 se lograron ahorrar más de 568 millones de litros de agua en procesos de producción solo entre las empresas de Latinoamérica. En otro rubro, desde la revolución industrial se han aumentado las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero, un 42%. Y cada año se suben más y más. Hablamos de un 1.6%, el año pasado fue casi de 3% el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Pero mediante el uso de energías renovables en Latinoamérica, en 2019 también se evitaron 207.163 toneladas de CO2. Además, si entramos en otro ámbito, en el de la gobernanza, sí, a nivel mundial se estima que se destinan $1 trillón a coimas, ni hablar de la evasión de impuestos y otras cuestiones. $1 trillón. Pero también en 2019, las empresas B de Latinoamérica donaron $11.6 millones a causas sociales y ambientales. Muchísimo dinero también. Entonces, nos queda preguntar, las empresas sin duda son agentes de cambio y sin duda pueden ayudar a equilibrar la balanza para uno u otro lado. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, realmente tiene sentido aspirar a que nuestra empresa sea de triple impacto. Pero bueno, quizás si estos datos que ya los conocíamos, ya sabemos que hay contaminación, ya sabemos del cambio climático, ya sabemos que hay pobreza, que hay escasez de agua, que hay escasez de vivienda, pero ¿qué pasa con el mercado? A ver, miremos, bueno, cómo se está comportando este nuevo mercado y qué está diciendo y cuáles son las nuevas leyes que están apareciendo. Y tal cual como le dijimos, al final nosotros estamos sometidos, ¿no es cierto?, al mercado y sometidos a este nuevo paradigma. Y acá empezamos a hablar de este nuevo paradigma. Y nace a partir de este nuevo consumidor que nosotros le llamamos el consumidor consciente. Es aquella persona que dejó de consumir en función de la masividad, dejó de preferir el precio y empezó a priorizar la calidad y empezó a tener en cuenta y a exigirle a las compañías, a las empresas que van generando productos todo el tiempo, los valores. Empieza a decidir en función de cuáles son los valores que a mí me representan y por eso voy a comprarle a determinada empresa y a determinada empresa no, para empezar a descartar aquellas cuestiones que antes no lo hacía. Por ejemplo, ahora en vez de comprar productos de consumo masivo que generan plástico, seguramente el consumidor consciente elige aquellos envases que sean reutilizables, que sean reciclables, prioriza las tiendas, por ejemplo, a granel, las tiendas que no tienen desperdicio o aquellos lugares que no me dan bolsa al momento de ir a comprar. Y hablamos de este consumidor desde primera medida, porque nosotros nos consideramos uno de estos. Somos personas que elegimos, al momento de estar en la góndola, leemos las etiquetas y tenemos en cuenta de qué manera están hechos estos productos, de dónde vienen, cuál es la trazabilidad, realmente estos procesos que las marcas me están diciendo que hacen. Ellos dicen que son naturales, que son sustentables. ¿Por qué lo hacen? O sea, realmente, ¿cuáles son esas medidas que las empresas están tomando hoy en día para yo elegir depositar mi voto, porque al final la compra es un voto? ¿Cuáles son esas medidas que las empresas están implementando para que yo las elija todos los días? Y lo que hicimos fue buscar algunas informaciones, algunos datos, para ayudarles a entender un poco este nuevo consumidor que estamos teniendo. Hay un estudio de ADN de Kantar del año 2020, es un estudio argentino, en el que decía que el 67% de las personas a las que fueron encuestadas prefería productos y servicios que hagan algo para reducir el impacto ambiental, que implementen alguna medida,
que tengan en cuenta cuál es su cadena de distribución y el último valor de sus productos, ese tipo de medidas. Después, un 54% hablaba de que iba a usar más bicicletas, monopatines y otros medios de transporte para no usar el transporte público. Esta encuesta también se asocia con el tema de salud, o sea, al final no solamente estamos hablando del impacto que tiene de manera ambiental el transporte, sino en una cuestión de salud. Todos estamos viviendo esta nueva situación pandémica y muchas de las personas empezaron a darse cuenta de que hay pequeños cambios que pueden ir implementando para sentirse más seguras, sentirse más cómodas y, por supuesto, estar haciendo un aporte, ¿no es cierto?, a la sociedad. Además, también hablamos de este consumidor que hoy en día está mucho más informado. Ya no es tan fácil engañarlo, por así decirlo, o de decir una cosa sin que alguien esté más informado o igual de informado que yo y me la refute. Entonces, muchas marcas a nivel mundial han querido hacer ciertas campañas o ciertas acciones posicionándose como ambientales y la gente le ha dicho, no señor, usted no Claro. es ambiental, usted contamina de tal y tal manera. La gente lo sabe, lo conoce y por saber y conocer es que nos exige a nosotros como empresas que cumplamos no solamente con las normas, que obviamente es lo principal, sino también con un montón de estándares, de valores que nosotros también le empezamos a exigir. Claro, obviamente. Y esto, como les decía, al final el voto de las personas en ese sentido es la compra que hacen de nuestros productos o servicios. O sea, ha habido un aumento considerable en términos de empresas que tienen que ver con la cuestión climática, con la cuestión ambiental, y en marcas que no están teniendo ningún tipo de acción en función de esta nueva medida. Y a partir de este consumidor consciente nacen nuevos modelos económicos que al final terminan respondiendo a ese nuevo consumidor, porque si no es como que la oferta termina siendo demasiado grande o la demanda de estos productos es también inmensa y nadie está respondiendo a ese nuevo mercado. Y así, por ejemplo, vemos artículos como este en la que se habla de que la agricultura acompaña el desarrollo de la economía circular y sustentable del territorio. ¿Qué quiere decir? Antes, empresas y modelos de negocio que quizás se las veía como una de las principales precursoras de las acciones negativas frente al cambio climático, son las que terminan implementando las medidas también más grandes para tratar de controlar un poco todo el impacto que fueron generando. Y acá quizás a algunos les suene, quizás a otros no, el tema de las economías, ¿no es cierto? ¿Cuál es el modelo económico que vivimos de manera histórica a lo largo del tiempo y cuáles son los nuevos modelos económicos que empezaron a surgir? Primero, para que se den una idea, normalmente hablamos de una economía lineal, que lo que hace es producir o extraer ciertos recursos naturales del ambiente, por ejemplo, una cantera, por ejemplo, la tala de madera, ¿no es cierto?, para producir luego insumos que tengan que ver con la madera, el papel, materiales de construcción, lápices, etc. Luego hay un paso en el que se lo lleva al usuario y el usuario le da uso a eso. Y luego, al cabo de un tiempo, ese producto termina con su vida útil, ¿no es cierto? Y entonces se desecha. Ese es el modelo de economía lineal. Un modelo casi arcaico y que viene de hace muchísimo tiempo y que hoy en día muchas de las empresas siguen manteniendo ese modelo. Pero, por ejemplo, ahí tenemos una imagen donde les mostramos la economía circular, en la que no solamente utilizamos productos de los recursos naturales, sino que priorizamos aquellos residuos que se utilicen para insumos de estas nuevas producciones que vamos a ir haciendo. Luego, por ejemplo, en la etapa de producción, no solamente usamos materiales reciclados, sino que tenemos en cuenta la eficiencia energética, tenemos en cuenta los desperdicios que se generan, la eficiencia de los procesos. Luego pasa a un consumidor que es consciente, entonces ese consumidor sabe cuáles son los materiales que tienen una vida útil determinada y entiende de que quizás haya ciertos elementos que los pueden mejorar, reemplazar sus productos y no tener que desecharlos completamente. Y por último, en la cadena está la gestión de los residuos. ¿Qué pasa una vez que un producto termina con su vida útil? Gran parte de las empresas está diciendo, bueno, ciertos materiales de ese producto me sirven a mí
para volver a hacer el mismo producto o mejorarlo. Entonces, por ejemplo, un 80% lo puedo reutilizar, lo puedo reciclar, el otro 10% nada más es un desperdicio. Y inclusive hay modelos de empresas que directamente su materia prima es basura. Claro. Hay un montón de modelos, está 13 Construcciones, por ejemplo, acá en Córdoba, que construye casas con botellas de plástico. Está Darabi, que trabaja con desperdicios plásticos de un montón de industrias y a través de trabajo con comunidades en situación de vulnerabilidad, genera billutería y productos hechos de plástico 100% reciclado. Entonces, ya hay modelos que se basan en el diseño y en la economía circular desde el vamos. Claro. Y eso al final es un motivo de celebración inmensa, porque, como les habló Belu antes, o sea, estamos hablando de un desperdicio histórico de millones y millones de kilos de basura que se desperdician todos los años en el mundo. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar estos modelos económicos a partir de esos residuos? Y acá es donde les queremos presentar un poco las diferentes modelos económicos, las nuevas economías que están surgiendo a partir de estos movimientos, ¿no es cierto?, que les venimos hablando. Primero, la economía circular, que lo hablamos recién, tiene en cuenta sobre todo el ciclo de vida de los productos y de qué manera todo el tiempo optimizarlos, mejorarlos, en diseñar las piezas que permitan estirar esa vida útil de cada uno de los productos, y una vez que terminó con su vida y haya que desecharlo, que ese desecho sea de manera consciente, sea de manera responsable, que los residuos peligrosos no estén dañando el medio ambiente. Después, por ejemplo, en el medio, la imagen del medio es la economía colaborativa, que habla un poco de priorizar en el centro de la ecuación a las comunidades y a las sociedades más vulnerables. Después tenemos la economía azul, que tiene sobre todo como premisa cuidar y mantener aquellas cuestiones o aquellos recursos, claro, provenientes del mar o de fuentes de agua. O de fuentes de agua, o sea, no solamente qué recursos extraigo del mar, sino qué le estoy tirando también al mar como desperdicio de esos procesos, ¿no? Después la economía del bien común, que habla también de la cuestión social, del acceso y la equidad para todas las personas en diferentes comunidades. Luego la economía naranja, que tiene como objetivo valorizar, revalorizar aquellas cuestiones que tengan que ver con el trabajo cultural. Por ejemplo, este es nuestro caso, el tema del diseño, la propiedad intelectual, los artistas o aquellas producciones que son casi intangibles, pero que tienen un gran agregado cultural y ideológico, ¿no? Y por último, la economía verde, que se trata de contemplar, cuidar y mantener siempre los recursos naturales que están presentes hoy en día en el planeta. Entonces, al final, todas estas economías o estos modelos económicos surgen de esta crítica o de esta reflexión que se hace al modelo lineal capitalista, en el que extraigo la materia prima, extraigo para usar energía y además desecho y tiro un montón de basura contaminante al planeta, sin aportar nada. Entonces, como respuesta es que surgen todos estos modelos económicos que, bueno, se van aplicando a distintos ámbitos de lo que es este mercado. Entonces, a partir de acá es que vemos que esta empresa un poco más tradicional, donde el jefe estaba en su oficina vidriada, mirando, controlando todos los procesos, que tomaba todas las decisiones, todo pasa por él, está siendo reemplazada por una empresa un poco más nueva, más innovadora, donde se prioriza la propuesta de valor no solamente para el cliente, sino también para los trabajadores. Inclusive se está dejando de llamar trabajadores y mis empleados para empezar a llamarlos colaboradores, porque son al final gente que decide, porque está alineada a mi propósito y a mis valores, decide brindarme su tiempo, sus capacidades y sus habilidades para que yo pueda llevar adelante toda mi organización. Entonces empezamos a ver oficinas como las de Google en Sydney, como las de Amazon, las de Apple, que tienen zonas de juegos, que tienen oficinas mucho más descontracturadas, porque lo que se prioriza es la creatividad, la productividad y la eficacia de estos colaboradores antes que estén como máquinas
y como caballitos operando y cumpliendo su trabajo las 8 horas que les toca trabajar. Se está pensando en este nuevo modelo de empresa. Y quizás la vean muy, muy primermundista o muy de empresa internacional, pero sin embargo hay muchas empresas muy pequeñas, inclusive, y a nivel Latinoamérica, que se están manejando con este modelo de gestión. Y ahora les queríamos hacer una pequeña encuestita, como para despertarlos ahí, si ya se me durmieron de tanto que hablamos. No sé cómo se comparte, si ahora se la va a compartir. Sí, o sea, ya la deberían estar viendo en el Meet, les debería estar figurando la encuesta. Fíjense en el chat, les debería salir una pequeña preguntita en el que les pedimos que ustedes nos digan, simple, 2 opciones, simplemente tienen que seleccionarla. ¿Qué modelo de empresa les representa en este momento a la empresa de ustedes, ¿no es cierto? ¿Es una empresa más tradicional? ¿Es una empresa que viene ya de un tiempo atrás, entonces ya tiene un modelo ya como bastante más fijo, bastante más clásico, ¿no es cierto? Incluso ustedes pueden ser que sean esos cabezas de la empresa, los jefes, ¿no es cierto?, a cargo de los empleados, y luego pueden tener también la opción de seleccionar la nueva empresa. O sea, están apuntando a estas nuevas empresas un poco más flexibles, con estos quizás no todavía espacios de recreo como hablaba Belu, pero sí teniendo en cuenta ese trato para sus colaboradores, ¿no es cierto? Es totalmente anónimo, acá no se hagan problemas. No se hagan problemas. Tampoco es la idea de juzgarlo, pero sí que ustedes tomen un poco de conciencia y se posicionen y vean cómo estamos actuando hoy por hoy. Sí. Y además nos permite también direccionar la charla, ¿no es cierto?, en función de cuál es la mayoría de las personas que están acá en este momento y a lo largo de las otras capacitaciones que nos quedan. Les damos ahí. Viendo que son más bien. Empresas tradicionales. Bien, bien. Yo creo que todos pueden ver la votación cómo va. Casi prácticamente el 90% está diciendo que son empresas más tradicionales. Está bien. Acá no hay preguntas malas, correctas o buenas, sino que simplemente son encuestas que nos ayudan a nosotros a seguir, ¿no? Veo por ahí que Ezequiel levantó la mano, no sé si fue un error o querés hablar. A ver los comentarios. Sí, bueno, acá decía, no encuentro la encuesta. Ah, Dice, bien. bien, a ver, creo, les debería salir ahí al costadito en el chat. Pero bueno, podés también ponernos, Ezequiel, si querés, acá en el chat directamente, qué tipo de empresa sos o a qué tipo de empresa aspirás a ser. Disculpa, al lado del chat hay 3 símbolos, un triángulo, un cuadrado y un círculo. Ahí hay que entrar y ahí adentro figura encuestas. Bien, gracias Orsi y Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, viene bien la votación, son bastantes. Les agradezco mucho que se tomen ahí un minutito para contestar. Después tenemos una más y ya se les va a hacer más fácil porque ya van a saber dónde está la encuesta, ¿no? Me gusta que haya bastantes empresas nuevas que tengan este modelo, que aspiren a hacerlo. Nos entusiasma un montón. Sí, sí. Bueno, al final está bastante peleado, ¿eh? Se vienen ahí, están mano a mano. Seguramente les vamos a seguir como consultando sobre esto a lo largo de las otras charlas para que también nos vayan contando cuáles son esas acciones que están implementando o cuáles son por qué se consideran de este tipo de empresas, ¿no? Bueno, creo que podemos continuar. Bien. Al final quedaron entre 12 y 8, o sea, la verdad que está súper peleado. Me encanta ver eso. Buenísimo. Bien. Bueno, y otra de las cosas, perdón, es, además de cambiar el modelo de empresa, también cambian los modelos organizacionales y los modelos de liderazgo o de dirección de estas empresas. Entonces vemos que el jefe, el empresario un poco más tradicional, que daba órdenes, que decía esto se va a hacer así, 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 porque tiene que ser así, el que al final termina siendo un cuello de botella porque todas las decisiones pasan por ahí,
está siendo reemplazado, o lo que busca hoy en día la gente son líderes. Al final son esos líderes que trabajan en equipo, que escuchan al otro, que no significa que pierdan totalmente su autoridad, sino que escuchen y trabajen en pos de ese propósito junto a su equipo. ¿Sí? Entonces, al final también estamos viendo cada vez más referentes que se salen un poco del esquema, del prototipo de empresario y tienen o se visten raro o tienen algunas cuestiones raras como, no sé, salir en redes y tener 1 millón de seguidores, pero son personas que mueven el mercado a nivel continentes y sin embargo no están ni mal vistos, ni dejaron de ganar plata, es más, ganan mucha más plata que algunos empresarios tradicionales. Entonces ahí también se está viendo un nuevo paradigma y un cambio muy importante en la forma de pensar que tienen aquellos cabezas de empresas, por así decirlo. Sí. Y esto tiene que ver con que las personas al final seguimos a personas. Entonces, cuando un empresario, alguien que es dueño de una empresa, sale afuera y se planta y se representa como un líder de opinión, un líder que tiene a su cargo un montón de colaboradores y por los cuales responde, por los cuales se hace cargo y decide no solamente darles órdenes, sino empoderarlos. Y está prácticamente, por eso ponemos la imagen de los pingüinos, porque al final el modelo es bastante horizontal, o sea, es una persona que está ahí y que entiende, ya que puede ser que esa misma persona realice el trabajo y la actividad al igual que sus colaboradores, o decida directamente estar ahí con ellos, darles asesoramiento, realmente nutrirlos, no solamente desde lo monetario, de tipo de contrato, y tenemos una relación de dueño y empleado, sino que te doy todas las herramientas para que vos también hoy seas una mejor persona y que juntos podamos alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Y ahí es donde les compartimos esta nueva encuestita, de la misma manera que la anterior, pueden verla ahí donde estaba el chat, donde les preguntamos a ustedes qué tipo de empresario crees que sos en este momento. Un empresario más tradicional, que tiene a su cargo a todos estos trabajadores, ¿no es cierto? Y que toma las decisiones por sí mismo, que necesita, por ejemplo, saber en todo momento cuáles son las acciones que se están realizando en la empresa. Entonces, yo soy el tomador de decisión y todas aquellas cuestiones críticas las tomo yo, o en realidad ustedes son más bien de un perfil de líder. ¿Esto qué significa? Que van absorbiendo las críticas, van absorbiendo el feedback, ¿no es cierto?, que les dan sus colaboradores para en función de eso tomar las decisiones y que no sea solamente el trabajo de una persona, ¿no es cierto?, la que se lleva todas sus espaldas. Bueno, estamos viendo que la mayoría, en este caso, está diciendo que es un líder. Eso la verdad que me gusta muchísimo, conocerlos y ver que se consideran de esa manera. Significan que todas las capacitaciones también que están haciendo seguramente con UCABA van en positivo hacia este sentido, a nuevas maneras de liderar y de encargar los negocios, así que en ese sentido están espectaculares como vienen las votaciones. Para empezar a cerrar un poco la idea, ¿no es cierto?, de lo que es este triple impacto, vamos a poner acá los puntos más importantes, estos 3 factores que son clave, ¿no es cierto?, para que se dé este triple impacto al final. Primero, el económico, hablamos de que la rentabilidad financiera es esencial para mantener a la empresa a lo largo del tiempo. Y acá también, o sea, las empresas son sustentables y se pueden sostener a lo largo del tiempo. Entonces, todos acá, los que hemos creado alguna empresa, alguna organización, el objetivo seguramente fue el económico y está totalmente lícito y está totalmente válido. Después, por ejemplo, el punto social, es importante responder con soluciones concretas a dolencias o problemas sociales existentes. ¿Qué quiere decir? Aquellas cuestiones que nosotros detectamos como organización o como personas dentro de nuestra sociedad, ¿cuáles son aquellas cosas que yo podría solucionar desde mi experiencia, desde mi expertise o desde el objetivo que yo quiero lograr? ¿Cuáles son esas cosas a las que yo podría responder con soluciones concretas? ¿No es cierto? Porque acá necesitamos que sean ya más concretos en las soluciones que realizan. Y por último, la parte ambiental. Llevar adelante acciones orientadas a cuidar el planeta y a mitigar el cambio climático.
El primer paso es sensibilizarse y entender cuál es el impacto que yo estoy generando hoy. O sea, tomar noción de la realidad que está. Entender de que estas cuestiones son importantes y que yo con mi pequeña acción y después todo, por ejemplo, todos los socios que están acá de UCABA, en sumatoria logramos aportar un gran grano, un gran aporte, ¿no es cierto?, a todo el impacto que se viene generando. Y además, en el triple impacto, cuando nosotros hablamos de impacto, no es una cuestión de decir que tengo impacto o decir que soy una empresa de triple impacto. Acá hay que saber medir y demostrar el impacto que estoy generando. Hay un montón de certificaciones, de pruebas, de test que se pueden hacer, que los vamos a hablar mejor en el próximo taller, el miércoles que viene. Pero sí les queremos empezar a decir que esto es una cuestión de mucha medición y mucho de trabajo concreto. No es cuestión de decir, sí, porque puse luces LED en mi oficina, soy de triple impacto. No, eso es una acción. Y el triple impacto lo que me hace decir es, bueno, con esas luces LED, ¿cuánto ahorraste de energía al año? ¿O cuánto ahorras por mes? Y con esa plata que ahorraste al año, ¿qué hiciste? ¿Para qué la destinaste? ¿Para hacer crecer tu empresa y generar un puesto de trabajo más? ¿Para donarla a alguna organización, a una ONG? ¿Para comprar, no sé, paneles solares de acá a 2023? Todo eso son los cuestionamientos que se hace el triple impacto y que tienen mucho enfoque en la medición y en la comunicación de esos hechos. Justamente por lo que les hablábamos antes de estos consumidores mucho más atentos y mucho más conscientes, ¿sí? Entonces, quizás al momento de hablar de este triple impacto, empiezan a surgir dudas de, bueno, ¿cómo lo aplico? O sea, si mi empresa es un poco tradicional, si yo ya tengo un montón de procesos que ya están establecidos, ¿cómo hago para cambiarlos? ¿Es tan difícil? Bueno, no. Hay algunas cuestiones que sí están en duda, y como por ejemplo, ¿qué valor se le pone en pesos a un derrame de petróleo? ¿O cuánto vale evitar un derrame? Esas cuestiones son muy difíciles de medir y de evaluar, pero se está haciendo un proceso y justamente por eso es que estas empresas están cada vez pisando un poco más fuerte en el mercado para que todos esos procesos tengan un sistema de medición que nos permita compararlo con el económico, que ya está tan avanzado, que ya es muy fácil saber la rentabilidad de mi empresa, cuánto gano, el flujo de efectivo y todas esas cuestiones. Pero también quizás se estén haciendo preguntas de, bueno, entonces, ¿cuánto tengo que donar a una ONG para hacer de triple impacto? Hay muchas personas que piensan que el triple impacto se destina a eso nomás. O, por ejemplo, ¿cuántos paneles solares tengo que poner en mi oficina para hacer de triple impacto? Y no son esas cuestiones, son cuestiones un poco más amplias y van justamente al hueso, que es el propósito del que hablábamos al principio. Desde ahí es donde nace el triple impacto y donde se expande hacia todas las áreas de mi empresa, que las vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, otro de los grandes cuestionantes de al momento de empezar a aplicar el triple impacto es cómo logro un equilibrio entre estos tres ejes. Y al final acá no significa que nos tengamos que convertir en una ONG que lo único que hace es limpiar la ciudad de plástico, sino de que encontrar justamente el equilibrio que a mí me permita crecer y que esa rentabilidad económica sea el resultado de mi acción social y de mi acción ambiental. Esto es muy importante porque al final es una de las dudas más frecuentes y, por supuesto, tiene sentido porque al final todos vivimos en una situación muy frágil y sobre todo los que estamos en Argentina, que entendemos que cada vez más la cuestión financiera es una de las que más termina estirando, ¿no? La que más termina siendo la complicada, ya sea porque los clientes empiezan a dejar de comprar nuestros servicios o ya sea porque los precios suben tanto que los márgenes se me están quedando muy abajo. Entonces, acá es donde se pone en velo esto que dice Belu de el equilibrio, o sea, cómo es que se alcanza ese equilibrio, pero quiero decirles algo de que al final nunca vamos a alcanzar un equilibrio si no se tiene en cuenta todo el tiempo esos tres aspectos, si no se tiene en cuenta cuáles son los proyectos o las nuevas medidas que estoy implementando hacia lo ambiental, cuáles son esos proyectos nuevos hacia lo social,
y cuáles son las prácticas que ya sea me han ahorrado cierto dinero, entonces incrementé en el punto financiero, o cuáles son las estrategias financieras para lograr permitir esas otras dos patas. Al final es un trabajo todo el tiempo de estar pensando en estas cosas. Y lo que le queremos decir es que no hay ninguna guía oficial o un manifiesto para de repente transformarse en una empresa de triple impacto. La verdad que es un proceso largo, y más de uno lo sabrá si es que si es que ha entrado, por ejemplo, en certificaciones o en normativas en las que te exigen, ¿no es cierto?, un cierto nivel de responsabilidad y de compromiso. Y yo creo que ese es el punto más importante de cualquiera de estas miradas. Es el compromiso y entender de que uno, si lo toma como una estrategia importante y estructural de nuestra organización, va a ser posible llevarlo adelante y va a ser posible hacerlo sustentable a lo largo del tiempo. Y acá es donde nosotros les presentamos estas certificaciones, o a mí me gusta verlo como los caminos, las diferentes alternativas que tenemos para alcanzar esos objetivos o ese propósito del impacto positivo. Las tres primeras imágenes que tienen ahí son los tres logos de cada una de las certificaciones o de sistematizaciones que vamos a ver a lo largo de la capacitación. Primero, la empresa B certificada es la que se encarga de otorgarnos ese beneficio luego de acreditar de que somos una empresa de triple impacto. Después tenemos la ISO 14000, que más de uno la tendrá o la conocerá porque tiene mucho que ver con los sistemas de gestión ambiental y sistemas de procesos. Y luego la ISO 26000 es la que se encarga sobre todo de velar por la responsabilidad social empresarial y la calidad de los espacios de trabajo, ¿no es cierto?, y demás. Y luego abajo les compartimos tres más que nos parecieron importantes porque creemos que van por el mismo lado y para que ustedes no se queden solamente con esas tres alternativas que vamos a ver durante este programa. Tenemos una que es la Great Place to Work, que lo que hace es priorizar sobre todo la calidad del trabajo y de los colaboradores en los ámbitos y en las empresas. Entonces, por ejemplo, se encargan de certificar y evaluar aquellas compañías que están muy bien calificadas en función de los beneficios que le dan a sus colaboradores, de cuál es la respuesta que tienen ante los problemas que ellos les traen, el hecho de no hacer la vista gorda por ciertos problemas que exceden al colaborador o al operario. Imagínense problemas que tenga esa persona en su casa y empieza a llegar tarde. Bueno, son estas empresas que se ponen a cuestionar y a preguntarles por qué les están pasando estas cosas y de qué manera desde el ámbito de trabajo pueden llegar a ayudarles a estar mejor, ¿no es cierto? Y que por ende mejoren su rendimiento y mejoren su capacidad. Después la certificación LEED, que es la que se dedica específicamente a los edificios, y esto seguramente es más importante para aquellos que tengan oficinas o que tengan plantas, ¿no es cierto?, de procesos en las que tienen un lugar físico y ese lugar físico debe responder a estas cuestiones ambientales, que además, una vez que uno empieza a calificar para este tipo de certificaciones, se mete no solo en la ambiental, sino en la calidad del aire, en la calidad de los espacios de trabajo, y eso afecta directamente en el rendimiento de las personas y su felicidad. Y por último, tenemos uno de los sellos más nuevos, que es el de CAME Sustentable. Todavía está en una etapa de prototipado, hay 2 empresas nada más que están con el sello actualmente, pero nos pareció una alternativa espectacular porque es una alternativa que nace desde una organización argentina federal y creo que es como un muy buen puntapié y creo que es una de las únicas en este momento argentinas que se dedica a certificar empresas de triple impacto tal cual acá en Argentina. Entonces la verdad que es espectacular en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la idea es, bueno, acá quizás ustedes se estén preguntando por qué. O sea, ¿por qué debería aspirar a alguna de estas certificaciones? ¿Por qué aspirar a ser una empresa de triple impacto? O sea, ¿de qué? Está todo bien, me vienen diciendo toda esta info, es muchísima, lo sabemos. Ya tienen más o menos en claro cuál es este panorama del triple impacto, de estas nuevas empresas, de este nuevo consumidor, y ahora necesitan saber por qué, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué aspirar a esto y cuál es el beneficio que quizás pueden tener ustedes si deciden aspirar a ser de triple impacto o empezar a implementar este modelo?
Y bueno, uno de los beneficios es el social, empezando por mejor reputación e imagen frente a la sociedad. O sea, si nos ven como una marca que está aportando su granito de arena a hacer un mundo mucho mejor, la imagen de nuestra empresa se posiciona como algo bueno y nos tienen como referentes. Sin ni hablar de la confianza por parte de nuestros consumidores o de nuestros clientes, que al nosotros trabajar con procesos transparentes, al trabajar de manera correcta y generando un impacto positivo, el consumidor nos va a querer elegir siempre. Ni hablar de una mayor difusión en los medios. Vemos cada vez que los medios se hacen eco de estas nuevas empresas o de estas soluciones innovadoras, como por ejemplo, no sé si conocen, el mercado almacén donde no se utilizan bolsas, no me acuerdo cómo se llama en Buenos Aires. Zero Market. Zero Market, eso, Zero Market salió en todos los medios porque era un almacén a granel, donde vos llevabas tus recipientes o tus bolsas y te llevabas todo lo que querías comprar, pero ellos no te daban ninguna bolsa que fuera descartable. Esos modelos, no sé si lo han visto, pero salió en todos lados. Entonces estos nuevos modelos de empresas empiezan a tener mucha más difusión en medios. Y además, ni hablar de el bienestar en las comunidades que generan. Una vez cuando se empieza a generar este impacto y a contagiar esta energía al final, vemos los resultados por todos lados, no solamente en nuestros trabajadores, sino en la comunidad donde estamos, en nuestros consumidores, y al final eso genera una sinergia que nos permite crecer todo el tiempo. Después, entre los beneficios ambientales, logramos reducir la huella ecológica, es decir, nuestras emisiones, nuestros desperdicios, la basura que generamos. Todo eso con pequeñas prácticas podemos ir reduciéndola un montón. Además de proteger los recursos naturales y los ecosistemas que hoy en día están tan dañados y tan amenazados. Generamos ambientes mucho más saludables. Ustedes lo dicen, creo que en todas las páginas a donde entré, en todos los perfiles, vi que lo que buscaban eran crear ciudades y ambientes mucho más sanas y saludables para las personas. Además, también se disminuyen los factores contaminantes en la ciudad si nosotros empezamos a aplicar energías renovables en lo que es el transporte, por ejemplo, o empezamos a sistematizar y hacer que los sistemas de transporte sean más eficientes dentro de nuestra empresa, reducimos el smog, reducimos los gases contaminantes y al final generamos ciudades mucho más limpias y más saludables. En el punto de los beneficios económicos, ni hablar de que al ahorrar recursos como agua, energía, luz, gas, transporte, combustible, me ahorro también un montón de capital que puedo reinvertir en otros lados. Además, con todas estas prácticas sociales y ambientales, logro darle un valor agregado a mis servicios. Ya no soy una empresa que maneja las plagas de manera integral, sino que también además ayudo a determinada comunidad, o además trabajo con cierta comunidad en situación de desigualdad. Mejorando también todas estas cuestiones, se pueden mejorar los tiempos y los procesos de producción con gente mucho más motivada porque el lugar de trabajo o la empresa está bueno porque me motiva a hacerlo, aumento muchísimo más mi productividad. Además, logro diferenciarme de la competencia. Cuando soy la única empresa o la primera en aplicar cierta tecnología o en aplicar ciertos procesos, soy el referente. No garantiza que no me equivoque, que no tenga errores, pero voy a ser el primero y eso me va a posicionar como un referente y me va a diferenciar de la competencia. Además, me va a generar o me va a posicionar como un líder en el sector. Voy a ser la vanguardia y voy a marcar el camino. Y ni hablar de que mejora el margen comercial y la productividad, como hablaba antes. Por último, a nivel organizativo, también vemos un montón de beneficios, como por ejemplo la mejora en el ámbito laboral, mayor efectividad y productividad por parte de mis empleados o colaboradores, mejora en los tiempos y procesos, atracción de talento. Esto es un dato muy importante porque
66% de los millennials, que ustedes dirán, oh, millennials, no quiero saber nada con ellos, el día de mañana van a ser no solamente nuestros principales consumidores, sino también nuestra principal fuente de trabajo. Entonces, tenemos que apuntar y escuchar a ese mercado que hoy en día el 66% decide trabajar con marcas que tengan algún impacto positivo o en la sociedad o en el ambiente. Y además, los inversores también están apuntando a poner todo su capital en empresas que tengan sentido y en empresas que tengan valores fuertes y se salgan de solamente la rentabilidad financiera. Y por último, al tener una transparencia en todos los procesos, al manejarme de esta manera más horizontal, la toma de decisiones se va a hacer mucho más fácil. Yo voy a tener a toda una empresa, todo un grupo de gente apuntando hacia el mismo lado, facilitándome las decisiones en el momento que las tenga que tomar. Sí, bueno, esto es bastante, ¿no? O sea, yo entiendo que ustedes quizás se estén sintiendo ahora un poquito agobiados. Me gustaría tomarnos un momentito antes de seguir para leer un poco el chat porque veo que hay algunas cositas. Por ejemplo, Araceli dice, nosotros trabajamos con empresas que certifican LEED y tenemos todos los meses que hacer una planilla con los productos usados en fumigación, contra qué plaga, frecuencia y demás. Eso me parece espectacular y es de hecho la metodología de trabajo que les estamos presentando. También en la última reunión que tuvimos nos habían mencionado que hay empresas que estaban certificadas en la ISO 14000, entonces empiezan a notar este tipo de sistemas, ¿no es cierto?, de gestión, sistemas de procesos que al final terminan cambiándote toda la estructuración de las organizaciones. Y eso es lo importante, eso es detectar cuáles son las herramientas que nos dan este tipo de certificaciones, de modelos económicos, para nosotros empezar a adaptarlas. Y bueno, la pregunta que nos queda resolver es cómo lo puedo aplicar a mi empresa. Al final todo lo que hablamos con Belu, por supuesto, está genial el tema de los beneficios, de entender cuáles son estas cosas positivas por la cual hacerlo, pero nosotros queremos que ustedes se lleven varias maneras de aplicarlos a sus empresas, o por lo menos queremos que se lleven las dudas, queremos que se vayan y reflexionen y debatan con sus equipos de trabajo para empezar a decidir y tomar noción de cuáles son estos puntos que tenemos que o mejorar o empezar a implementar a partir de ahora. Para que se den una idea, nosotros tenemos en cuenta siempre cuál es la metodología de trabajo que siguen estas organizaciones que son las que certifican, ¿no es cierto?, hacia el impacto positivo. Entonces, en este caso, tomamos los 5 puntos más importantes que ellos mencionan en su evaluación para cada una de las empresas. El primero es la gobernanza, que tiene que ver con el tema de la cabeza de la operación, ¿no es cierto?, la cúpula de toma de decisiones. Y acá nosotros le vamos a ir dejando algunas dudas, ustedes si quieren las pueden copiar, pero de hecho después van a tener esta grabación para poder revivirlas. Lo interesante acá es que ustedes empiecen a reflexionar con estas preguntas y luego las puedan empezar a resolver a lo largo de las 3 capacitaciones que nos quedan más adelante. Primero, ¿existe un propósito claro que tiene su empresa en este momento? ¿Se han sentado como a definir eso? Un propósito, misión, visión, valores, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son esas decisiones que nosotros vamos tomando que repercuten o no hacia ese propósito más grande? ¿Cómo trabajan ustedes con sus proveedores? ¿Cuál es la cadena de producción y de proveedores que tienen en este momento? ¿Son proveedores locales? ¿Son proveedores internacionales? No importa de dónde son, lo que importa es el precio. Después, por ejemplo, cómo se distribuye el capital de la empresa. Esto quiere decir, aquellos que están en la cabeza, los que son los jefes, los líderes, son los que se llevan la mayor cantidad del porcentaje de las ganancias, cómo es el trato para sus empleados, para sus colaboradores, pero también cómo se distribuye a la hora de empezar a implementar estos sistemas que mencionaba Belu. Me entró dinero o me ahorré dinero gracias a implementar una gestión de los residuos. Bueno, ¿dónde estoy redistribuyendo ese capital para que realmente vaya o al crecimiento de la empresa o a
a la mitigación del cambio climático o a colaborar con estas organizaciones sociales. La información de la empresa que manejamos todos los días, ¿se hace de manera transparente? Es decir, tenemos los cuadernos contables, la información bancaria está al día para con el gobierno, para con otras instituciones. ¿Esto es transparente o está todo ahí un poco gris, un poco turbio? ¿Hay cosas que se omiten o hay cosas que dejamos de decirlas? ¿Cómo es la toma de decisiones? Esto que hablamos antes, ¿incorporamos a los colaboradores dentro de las decisiones o es una sola persona aquel que evalúa la situación y toma la decisión? No quiere decir que esté mal, simplemente que esto es para entender si estamos en el modelo anterior de una empresa tradicional o estamos yéndonos hacia este nuevo modelo de empresas. Después, existen KPIs que permiten monitorear las acciones y el cumplimiento de los objetivos. El KPI, para que se den una idea, son aquellos factores claves que tenemos que empezar a medir para darnos cuenta de las acciones que estamos tomando. Por ejemplo, cuando Belu mostraba el ejemplo del agua, de que al 40% de la población le falta el agua. La cantidad de litros que yo me ahorro en los procesos o en los servicios para la ejecución de mi servicio, eso es un KPI. Entender cuántos son los litros de agua que me llevan a mí a hacer la fumigación o la desinfección de una determinada tarea. Eso yo lo llevo en cuenta, lo llevo anotado en una planilla, en un sistema, lo que sea, y el mes que viene, el año que viene, yo tengo que estar evaluando y midiendo y sabiendo. Ojo, en vez de reducir la cantidad de agua que utilizamos, la estamos aumentando. ¿Por qué? Porque tenemos nuevos clientes. Bueno, buenísimo. Tenemos nuevos clientes, entonces ese dinero nuevo que ingresó, ¿hacia dónde se distribuyó? Y así. Esos son los KPI, son factores importantes a tener en cuenta para medir y tomar decisiones en función de eso. También puede ser, veíamos que también muchos realizaban trabajos de limpiezas de tanques de agua. Entonces, a raíz de esas limpiezas, ¿cuántas familias o cuántos establecimientos yo ayudé a que tuvieran agua potable sana y limpia? Entonces, esas cuestiones no es solamente cuestiones como de tareas que yo tenga que cumplir, sino también nos ayudan a especificar qué cosas o a ver qué cosas estoy haciendo yo y cuánto está haciendo mi impacto. Justamente esto que decía antes, al final, esto de medir, revisar y, bueno, proyectar de nuevo, eso es clave para ir midiendo el triple impacto. Sí, imagínense los colaboradores que trabajan con ustedes, al que ustedes le dicen, chicos, este mes ayudamos a 10 familias más a tener tantos litros de agua limpia que antes no podían tener. Y gracias a eso les evitamos tales enfermedades, les evitamos una reducción de las visitas al médico. De eso se trata. Al final hay muchas acciones que ustedes seguramente están implementando en este momento, pero como no las están midiendo, no están sabiendo el impacto que estas están generando, sean positivas o sean negativas. Ya lo vamos a ver a lo largo del resto de las capacitaciones. El último punto para la gobernanza sería si hay un código de ética formalizado. Esto quiere decir cuáles son las prácticas éticas y morales que nosotros como organización estamos teniendo, cuáles son las cosas que nunca como organización vamos a hacer y cuáles son las cosas a las que nosotros sí apoyamos, cuáles son los proyectos que sin duda estamos ahí presentes y que siempre vamos a responder de manera positiva. Después, para la parte de los trabajadores o los colaboradores, tengo presente la igualdad de género en mis organizaciones. Alguno se puso a relevar el porcentaje de mujeres y de hombres que hay en cada una de las empresas, qué apoyo están recibiendo esos colaboradores fuera de la empresa. Esto que hablábamos antes de, no solamente me preocupo porque mi empleado venga en horario y se vaya en horario, sino que qué le está sucediendo, cómo se está sintiendo. Si yo, en vez de notar una baja en su desempeño y una baja en su felicidad a la hora de estar trabajando, ¿cuáles son las acciones que yo puedo hacer para ayudarlo? ¿Cuáles son las acciones para que esa persona se sienta mejor, se sienta segura, que falte menos al trabajo porque se siente motivada de venir? Por ejemplo, acá es donde entran estas prácticas de tipo ciertos beneficios para las familias de nuestros colaboradores. El hecho de tenerlos en regla. No digo que quizás estén en blanco desde el día 1, pero sí tener un contrato fijo con ellos para
estar respetando su tiempo, respetando su familia y sus propias decisiones. Después, por ejemplo, ¿cuáles son las capacitaciones que ofrezco que no sean solamente sobre el manejo integral de plagas urbanas? Seguramente ustedes con UNCAVA están todo el tiempo entrando y saliendo a capacitaciones, y eso está espectacular, pero un poco en la encuesta ahí vimos que muchos se consideran como líderes. Entonces quiere decir que están teniendo capacitaciones hacia esa nueva forma de ver los negocios. ¿Cuáles de esas capacitaciones son a las que se le incluye a los empleados? Es decir, capacitaciones de liderazgo para ellos, del manejo de su tiempo de manera eficiente, de motivación, de comunicación entre los otros colaboradores para que no haya fricciones o no haya problemas entre los otros trabajadores. La propuesta de valor. ¿Tengo una propuesta de valor definida para mis colaboradores o trabajadores? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una vez que alguien entra, yo les doy un ejemplo para que sea más claro, en Google, no les digo que cumplan lo mismo, pero en Google, si una empresa, si una persona trabaja ahí y tiene algún accidente o algo así y lamentablemente muere, la familia de ese trabajador está cubierta durante todo un año del sueldo de esa persona. Y no solamente eso, sino que los hijos de esa persona pueden acceder a la educación de manera gratuita o becada por la empresa hasta los 19 años de edad. Y eso, obviamente, yo no les digo que aspiremos a ese tipo de metas porque son altísimas en función del nivel que tiene esa empresa en este momento. Pero es importante tenerlas en cuenta. ¿Cuál es la mirada que yo estoy teniendo para los hijos y la familia de mis trabajadores? Otro ejemplo que yo les quería contar, que es a nivel Latinoamérica, ya un poco más chiquito. En Chile hay una empresa que se llama Ecocarga, que su servicio consiste en recargar bidones con productos de limpieza, de higiene, de los espacios. Y una de sus premisas es que todos sus trabajadores vivan a no más de 5 minutos de sus lugares de trabajo, porque priorizan el tiempo con la familia y el tiempo para ellos mismos. Entonces, eligen a sus trabajadores en función de esos para garantizar que no tengan que estar 2 horas, perdiendo 2 horas para llegar al trabajo y después 2 horas para irse del trabajo. Entonces, con esa pequeña decisión ya generan un impacto muy grande porque le ahorran muchísimo tiempo a sus trabajadores. Y eso es la propuesta de valor que mencionamos y que hablamos para con nuestros colaboradores. Claro, entonces recalco otra vez que no estamos hablando, cuando hablamos de propuesta de valor, no solamente hablamos de un gran incentivo económico, de un sueldo tremendamente atractivo, sino que detenernos un momento a evaluar cuál es la situación con nuestros colaboradores y de qué manera le podemos mejorar fuera del ámbito de trabajo o dentro del ámbito de trabajo, cuáles son las cosas que podemos hacer para que ellos se sientan a gusto, se sientan bien y puedan dar lo mejor de sí a la hora de trabajar con nosotros, ¿no? Otro punto importante de cómo aplicarlo a nuestra empresa, en materia del ambiente, ¿cuál es el uso, si es consciente o no, de los recursos naturales? Lo que hablábamos antes del agua, cuánta agua estoy ocupando, cuánta energía eléctrica necesito yo para llevar adelante mi producto o mi servicio, mis oficinas, ahí que nos contaba un poco, no me acuerdo el nombre, Araceli, que están yendo para la certificación LEED, seguramente están teniendo en cuenta cuál es el consumo que tienen, cuál es el tipo de artefactos que están teniendo dentro de las oficinas para que sean eficientes o no. Por ejemplo, realizan alguna medición de impacto sobre lo que genera su actividad. Nosotros, por ejemplo, pensábamos de qué manera sería orientado más al manejo integral de plagas. ¿Cuáles son, por ejemplo, los recorridos que hacen con sus camiones o sus camionetas para ir a realizar los servicios de fumigación? ¿Han tenido en cuenta en algún momento hacerlo en función de zonas específicas que les produzcan menos gasto de recursos en combustible o menos impacto ambiental en función de las emisiones de gases? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos para ver cuáles son los puntos que podemos cambiar y empezar a aplicar el impacto positivo. ¿Cómo gestionan los residuos de la actividad que tienen? Muchos nos han mencionado este tema del triple lavado de envases. Eso es una de las medidas dentro de las tantas, como les estamos mostrando, que pueden empezar a implementar, y es muy importante que ustedes
las valoricen, y de hecho lo hemos visto en la mayoría de las páginas de ustedes, y la verdad que está muy bueno que hagan eso. ¿Qué prácticas son las que implementan en sus oficinas para maximizar la eficiencia ambiental de las instalaciones? Esto que decíamos, el aire acondicionado, cómo lo tienen, cuáles son los artefactos que están utilizando de manera diaria, no solamente de energía eléctrica, sino del agua. Y por último, priorizo el uso de equipos eficientes para la actividad. Por ejemplo, las bombas para realizar la fumigación son de combustión o hay alguna alternativa que sea, por ejemplo, eléctrica y que me permita a mí recargar baterías, pero que esas baterías tengan dentro de todo una durabilidad acorde, ¿no es cierto? Y que luego el fabricante me permita comprar únicamente la batería y no todo el equipo de nuevo y que termine siendo un gasto enorme para la empresa. Ese tipo de decisiones son las que ustedes se deberían empezar a plantear en este momento. Luego, por último, no, me queda todavía una más, es la comunidad, o sea, la empresa. ¿Qué está generando la empresa hacia un beneficio económico para organizaciones sin fines de lucro o para la comunidad a la que tiene ahí alrededor? ¿Cuántos nuevos puestos de trabajo estoy generando en el año? ¿O somos siempre los mismos? Bueno, si son los mismos, ¿qué nuevas alternativas o qué nuevos beneficios le estamos dando a esos colaboradores? ¿Qué porcentaje de los gastos fue dirigido a proveedores locales independientes? O esto que decíamos antes de, no importa de dónde es el proveedor, lo que importa es el precio que me ofrece. Entonces, bueno, yo trabajo con estos proveedores que son más económicos. Y el trabajo en conjunto con alguna organización o algún ente social, ahí también podríamos incluir al gobierno, quizá en alguna campaña de desratización, de castración de perros, de algo de ese estilo. Nos habían contado en su momento con que UCABA tenía estas acciones, inclusive para el control del dengue y todas estas cuestiones. Sí. Al final está buenísimo que ustedes ya las estén haciendo, este acuerdo que habían hecho del triple lavado con Espacio Abasto o Ecoabasto, no me acuerdo bien cómo era, pero que sí los ayudaba a ustedes a gestionar todos los envases que al final eran un descarte de su actividad. Todas esas pequeñas actividades suman muchísimo, pero al final lo voy a seguir diciendo y voy a seguir insistiendo que lo bueno está en medir esos impactos y en decir, ayudamos a tantas personas, reciclamos tantos envases, ahorramos tantos litros de agua, porque así es como nosotros podemos medir ese impacto. Y acá también quería retomar un punto de los que hablamos al principio, es esto de trabajar con organizaciones sociales. No significa donar X cantidad de mi presupuesto a una entidad social, a una ONG. Muchas de estas organizaciones o estas empresas de triple impacto lo que hacen es alinearse y trabajar en conjunto con organizaciones que trabajan con ciertos problemas sociales. Por ejemplo, Copipunto, que es una imprenta paraguaya, todos sus empleados son personas que han estado en situación de encierro, que han salido de la cárcel y ellos lo toman para reincidirlos en la sociedad, junto obviamente a una organización que los trabaja y que los acompaña psicológicamente y toda la cuestión, que también habla un poco de una de las cuestiones que hablaban al principio, me parece que Guillermo, que comentaba que incluso que otra empresa pueda reutilizar o reciclar los materiales que yo descarto. Exactamente, o sea, ahí también entra este trabajo en conjunto. Si yo no me puedo meter en el lío de reciclar todo lo que genero, bueno, pero me asocio con otra empresa que sí lo hace. O si yo veo que hay otra empresa que me puede proporcionar de mis insumos, que es mucho más responsable que con la que yo trabajo actualmente, me asocio con esa empresa y genero una sinergia mucho más interesante. Claro. Y a partir de ahí, quizás seguramente esa organización con la que me asocio esté obteniendo algún tipo de rédito económico gracias a esa sociedad. Y el resultado, ¿cuál es? Que yo como empresa no le di dinero a modo de donación y chau, sino que me involucré, le di cierto tiempo, le di recursos, le presté atención y gracias a eso esa empresa pudo salir adelante, esa organización pudo empezar a generar un poco de ingresos. Y eso ya es suficiente para este tipo de organizaciones. En el último ámbito que vamos a ver, así se llevan todas estas dudas, es en la parte de clientes. La mayoría de clientes están cerca de la sede central que tienen ustedes en este momento, o sucede un poco esto que hablábamos de
quizá me toca un cliente en zona norte y yo estoy en zona sur, perdón, entonces tengo que cruzar toda la ciudad para ir a atender ese servicio. Que por supuesto está perfecto porque es un cliente más, pero ¿cuál es el impacto que generó ese cliente en mi organización? En tema de tiempo, en transporte y en emisiones o en gasto de recursos. Después, ¿qué valor agregado le ofrezco a ese consumidor? ¿Proporciono algún tipo de educación referida al manejo integral de las plagas urbanas a los clientes? Acá queremos hacer hincapié en, por ejemplo, nos ponemos en situación de alguien que quizás se contacta con ustedes y estaría bueno entender cuál es la raíz, ¿no es cierto?, de por qué están teniendo problemas de plagas en este momento. Y durante el servicio que ustedes ejecutan, ¿cuál es el motivo por el cual están o van a seguir teniendo ese problema? Y después de que ustedes ejecutan su servicio, ¿cómo fue el resultado del cliente que tuvimos? ¿Se sintió bien? ¿Se sintió mejor? ¿Qué creen que agregaría o cambiaría? Al final, no sé, tuvo un desperfecto en el lugar una vez que fuimos a fumigar, la pintura se manchó, el lugar ya no funciona tal cual, o las ratas se me movieron para tal lugar. O sea, ¿cuál es el seguimiento que nosotros estamos haciendo? Ese es el último punto. ¿La empresa está monitoreando los resultados y el bienestar de estos clientes? ¿Estamos entendiendo antes, durante y después de cada uno de los servicios cómo le está yendo a ese cliente y cómo se siente y qué espera de nosotros para así estar todo el tiempo mejorando? Esto seguramente lo habrán visto en la mejora continua. Bueno, habla de un poco de eso, ¿no? De prever algo, aplicarlo y después evaluarlo en función de la acción que se hizo más específicamente. Y ya para cerrar, seguramente en este momento tienen dudas, entonces si ustedes tienen dudas significa que el taller fue un éxito porque la idea era dejarlos con eso, con un panorama general, pero con estas dudas en la mente de cuáles son las cosas que estamos implementando, cuáles son las cosas que deberíamos o que quisiéramos a partir de ahora. Y los invito entonces, sí, A compartirnos dudas, sí, justamente. a compartirnos esas dudas que tengan ustedes y que nos quieran empezar a desagotar acá, ¿no es cierto? Este es el lugar, este es el momento para hacerlo. Pueden abrir su micrófono, pueden levantar la mano, pueden participar junto a nosotros, o acá en el chat también los vamos leyendo. Dice Guillermo, sí, es importante que se pueda reciclar asociándose con otro que sea insumo de otro. Es así, o sea, al final nosotros también en este proceso de aprender sobre las empresas de triple impacto, vamos conociendo a diferentes organizaciones que trabajan en conjunto y suceden estas cosas que dice Belu, en vez de darles un donativo económico y listo, los acompaño y trato de hacerlos mejor persona en ese proceso. Mi organización se beneficia porque yo estoy colaborando y ellos se benefician de manera directa porque al final están percibiendo un ingreso o están realizando su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, cualquier duda que les haya surgido dentro de esto, cualquier cosa que no les quedó clara, que les gustaría que repasemos, o alguna duda puntual, o alguna situación puntual que tienen o han tenido dentro de su empresa y les gustaría compartirla, lo pueden hacer ahora, les vamos a dar unos minutitos, o para debatir alguna cuestión. Sí. Ya nos cansamos de hablar, así que la idea es que ahora hablen ustedes. Los vamos a mandar al frente un ratito. ¿Qué dicen? A ver, no se anima nadie. Tiene que haber alguien, un valiente, que le haya dado duda a todo esto que le dijimos. No puede ser que lo tengan todo tan claro, ¿eh? A ver, ahí Jorge. Pero estás silenciado, Jorge. Dame un momento. Ahí va. Ahí va. Sí. Perfecto. Bien, yo veo en esto, es muy interesante. Es más, me parece que hay muchas cosas que podemos aplicar a las empresas o que debemos aplicar a las empresas también, desde ambos lugares. Noto que gran parte de lo que se ha hablado tiene mucho que ver con los procesos de producción. Fundamentalmente por todo lo que genera un proceso y consume o insume un proceso de producción. Bien.
Nosotros somos empresas de servicios, lo cual hay mucho que podemos aplicar de esto, pero se acota sustancialmente las posibilidades nuestras respecto a lo que es el manejo de, digamos, de la optimización de los recursos. Nosotros generamos, o sea, podemos optimizar recursos de agua en pequeñas cantidades, en nuestro caso, no son grandes cantidades. Podría manejarse en el tema de tanques de agua. Estaba hablando de control de plagas, ¿no? Fundamentalmente. En el caso también de control de plagas, lo que nosotros descartamos, por así decirlo, o nos queda como subproducto de los servicios que realizamos, es realmente muy escaso. O sea, nosotros no tenemos grandes volúmenes. Los papeles se están reduciendo sustancialmente también por el uso de Internet y más en la pandemia en este momento. O sea, no sé si eso lo hace más difícil. Lo que podría ampliar el tema es la colaboración con comunidades. Lo que pasa que en mi caso, de mi empresa, eso insume un gasto y un tiempo que prácticamente es muy difícil de tener en este momento, que estamos optimizando todos los recursos humanos y digamos, y físicos que tenemos en la empresa, ¿no? O sea, por ahí todavía no vimos lo demás, pero sí estoy tratando de abrir un poco más la mente como empresa de servicios, qué tenemos para ofrecer realmente de todo esto, ¿no? Fundamentalmente. Sí, genial. Está buenísimo y es una duda que al final todas las empresas de servicio tienen, porque es muy fácil cuando lo medimos con productos, pero cuando es un servicio ahí se complica un poco la cosa. Pero, por ejemplo, nosotros veíamos que ustedes utilizan mucho todos estos trajes al momento de hacer las aplicaciones de los distintos químicos para controlar plagas. ¿Esos trajes, por ejemplo, son descartables o tienen algún tipo de reutilización? ¿Se pueden usar tantas veces? ¿O cómo es? Sí. Ya está, Jorge, me va a tener que contestar. Depende de qué estemos hablando. Cuando hablamos de control de plagas, hay trajes, como son control de plagas urbanas, o sea, el equipo del técnico se reutiliza prácticamente hasta que se va desgastando. Claro. En algunos casos específicos se utilizan los que se llaman los descartables, que en general, si bien son para descartar por el uso que le damos, a veces se pueden dar 2 o 3 utilizaciones consecutivas, aunque por ahí la legislación no nos ampara, que esta es la otra cuestión, ¿no? Ahí entonces hay cosas que debemos ver muy bien cómo se puede realizar en este caso. Entonces hay que comprar equipos más baratos, más finitos, pero no sirve. Yo eso lo estuve estudiando también y no pasa por ahí exclusivamente, no. Exacto. Pasa por la seguridad, queremos buena seguridad. Sí, ahí Sergio había levantado la mano. ¿Querés decir algo, Sergio? Sí, yo lo que quería hacer hincapié, me parece que en una de las cosas en las cuales se puede trabajar mucho es en la correcta dosificación de los productos domisanitarios que nosotros utilizamos, porque está en el inconsciente colectivo de que si le pones un poquito de más, hay veces que vas a creer que puede llegar a producir mejor efecto, claro. o también en no tener los productos indicados como para poder medir correctamente. Bien. Y lo más importante de todo es que los dueños de las empresas podamos concientizar a nuestros colaboradores, como dicen ustedes, a que ellos se sientan parte de que esas buenas mediciones no hacen nada más que no se hace nada más que con el afán de ahorrar el producto para que tu colaborador dueño utilice mejor los productos y gaste menos dinero, sino que también influyan en el medio ambiente para que no generen tanta deriva ni cualquier otro tipo de problema, ¿verdad? De problema. Entiendo. En ese sentido estoy de acuerdo y me parece muy bien tu comentario. Y también respondiendo un poco
a ese tema me parece claro, porque al principio cuando ustedes se contactan con nosotros, estábamos como en una situación ahí de gris, ¿no es cierto? Porque normalmente este tipo de empresas que usan ciertos productos químicos tienen una mala fama, o sea, tienen una mala imagen, ¿no es cierto? Que este tipo de medidas de impacto positivo y de triple impacto ayudan muchísimo a contrarrestar ese tipo de malas imágenes. Para que ustedes den... Sí. Incluso, por ejemplo, todavía nos cuesta, ante los clientes, nos cuesta demostrar que los productos más modernos que no generan o que no emiten olor, Claro. son tan buenos o mejores que los productos anteriores. Exacto. Y lo más probable es que al hacer un trabajo te digan, estás tirando agua, porque Claro. los productos nuevos no tienen olor y la gente todavía no lo puede asumir después de tantos años de usar productos Claro. con olor. Es increíble todavía poder que gente piense en eso, ¿no? Bueno, eso es un trabajo muy, muy arduo desde la comunicación y en la que ustedes son responsables de eso, de las empresas, comunicarlo. Y no solamente basta con que esté en la página web, sino al momento de la cotización empezar a hablar y decir, ¿usted sabía que mis productos son inoloros, son inocuos y son, como decían ustedes, fitosanitarios, domisanitarios? Domisanitarios. Entonces, esto no les va a producir ningún tipo de molestia en el olor, no le va a producir molestia a sus mascotas. Y esto es algo que al final es importante, o sea, es quizás, parece que no es importante, pero para el cliente sí lo es. Y se trata de empezar a empatizar, no solamente con nuestros colaboradores, que creo que es el punto más fuerte de todo esto, sino con ese cliente. Ese cliente seguramente está con un montón de dudas y con estos prejuicios que vos nombrabas, Sergio, de, no, me está cagando, me está estafando, entonces me está tirando agua y no me está tirando los productos porque no tiene olor. Y en realidad ellos mismos son los que después comprueban los resultados, ¿no es cierto? Pero al cabo de un tiempo, o sea, la mala imagen ya está y no estamos supiendo solucionar ese tema. Algo que les recomiendo también, ahí les doy la palabra a Ángel, Jorge, Nilda, sí. Creo que también quería hablar. Algo un tip por ahí quizás que recomiendo es, que no sé si lo he visto, me parece que casi no, es el de justamente referencias o experiencias de clientes anteriores. ¿Qué dijo la persona que hace un año que trabaja conmigo? ¿Por qué lo hace? Seguramente trabajen con comercios, con restaurantes, con bares o con distribuidores que necesiten fumigar o controlar las plagas dentro de sus instituciones. Bueno, recopilen todas esas buenas experiencias, esas reviews, por así decirlo, y al final la gente cree en la otra gente, y si hay otra persona que confió y que le resultó, es porque es verdad. Entonces ahí quizás eso también les ayuda un poco a limpiar o a comunicar mejor con sus clientes. Sí. Vamos con Ángel, creo que hace un montón que quiere hablar. Me dijeron, bien. Ahí estamos. No, te quería... bueno, perdón. Sí, gracias. Bueno, yo soy el vicepresidente de la Cámara. Amílcar, hemos charlado ya con ustedes cuando organizamos esto. Y le quería comentar a los colegas del porqué del objeto de este tipo de capacitaciones. Nosotros como institución, el deber nuestro es velar por los intereses de nuestras empresas, tanto sea intereses económicos como intereses particulares o cualquier tipo de interés que le pueda hacer daño. Como estamos inmersos en una sociedad, todos sabemos que también el vivir en sociedad hace que uno viva permanentemente en puja de lucha de intereses. Estas dos personas que nos están dando las capacitaciones son ambientalistas. Ergo, esta es la gente que en organizaciones, cuando no conocen nuestra actividad, son los que primero están con nuestros intereses. Es por eso que nosotros con este tipo de capacitaciones y acciones
también lo que estamos tratando de armar es un paraguas protector para que todas las organizaciones ambientalistas, cuando lamentablemente siempre nos confunden con las fumigaciones del campo, que nosotros podamos tener un marco en el cual separar bien cuáles son los trabajos que hacemos nosotros y cuáles son las fumigaciones agrícolas. Porque lamentablemente algunos de los funcionarios tampoco tienen bien claro esto. Entonces, tener estas capacitaciones que figuren en nuestras páginas y después promocionarlo ante la sociedad, hace un efecto cascada que la idea después como cámara es cuando nos presentamos ante las autoridades, a ver, nosotros estamos trabajando en esta línea y estamos trabajando en líneas superadoras a lo que hacen las mismas empresas fumigadoras que son propiedad del municipio, que sabemos que hacen desastres. Entonces, la idea de adoptar esto, por más que sea un pequeño cambio que ustedes, colegas, puedan hacer a su empresa, todo suma. Una escalera siempre se va haciendo peldaño por peldaño. Y esto, como la película, si la vieron, Cadena de Favores, nos va a terminar haciendo un favor, porque Doña Rosa le va a contar a Doña Rosa que vino una empresa, por ejemplo, en el caso de Fumiline, que patrocinó a un corredor y que le patrocinamos a un equipo de fútbol de una villa de emergencia para que los chicos jueguen al fútbol en vez de estar metidos en el mundo de la droga. Bueno, y después con el tiempo que hagamos esto, la Cámara va a empezar a hacer flyers para divulgar a la sociedad. ¿Sabía usted que UCABA derratizó junto con empresas y laboratorios el Campito? El Campito es un lugar de refugio de mascotas. Entonces, si esta gente hizo derratizaciones en lugares donde protegen a las mascotas, significa que los productos, ellos son amigables para los lugares donde están mascotas. Exacto. Esa es la idea por el cual contratamos esta capacitación para las empresas de la Cámara. Pero no se queden con la capacitación. Hagan, aunque sea, junten papeles y dónenlo al Garrahan y que le hagan un certificado y péguelo en la página. Nosotros no tiramos papeles, lo donamos y que eso es recursos económicos para otros. Nosotros juntamos tapitas de gaseosas y las llevamos a tal institución. Y promoverlo en las páginas, en la folletería, en las acciones que hacemos. Bueno, la charla era más para los colegas que para ustedes. Gracias. Sí. Por la capacitación. En la próxima charla vas a estar vos, Amílcar, ahí como tercero dándole. Porque... Sí, yo simplemente ahí agregar que lo que él dice es tal cual y al final es, ustedes tómenlo a esto como un momento para dispararles ideas. Justamente, nosotros no venimos acá a juzgar cuáles son las acciones que están o no realizando o dejando de hacer en este momento, sino a contarles cuáles son la inmensidad de alternativas que tienen para empezar a afrontar esta mirada, esta escalera que decía Amílcar, hacia una empresa más responsable, más verde, más de triple impacto o con un impacto positivo. Entonces, nosotros queremos al final darles eso, darles las herramientas, acompañarlos. Si quieren, en la siguiente clase lo hacemos un poco más didáctico, de lluvia de ideas, de cuáles son las acciones que ustedes podrían tener, porque con el hecho de que sean un punto verde en la ciudad para recolectar un determinado material, ya están haciendo una función muy importante en el tema del cuidado medioambiental o la acción social, tal cual como lo decía ahí Amílcar. Ezequiel también quería hablar. Sí, creo que eso quedó de antes. Ah, bueno, perdón. Pero sí tenemos... Mónica había levantado la mano, perdón. Sí. Mónica había levantado la mano, Orsi ya habló. Después, Hola. Sí, Hola. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Soy Mónica. Soy Mónica Campos y trabajo en la empresa Marcos Argentina. Un gusto. ¿Qué tal? Un poco de todo lo que estaban hablando de la charla me pareció bastante interesante. Hay normativas en sí que están ustedes planteando, que dentro de todo nosotros lo estamos haciendo acá en la compañía. Por ejemplo, algo que ustedes dijeron, el tema de cómo controlar o cómo medir el uso de agua, el uso de productos y todo lo demás cuando uno hace una limpieza de tanques. Hoy en día ya existe
se llama ATS, que es un informe que se utiliza justamente para hacer un análisis del trabajo justamente de hacer el tema de lo que es la limpieza de tanque, ¿sí? También existe es un análisis de tarea segura, ¿sí? Donde se miden todos los riesgos y productos y todo lo demás que se utiliza. Tanto así como de limpieza de tanque como de hacer un servicio de control de plagas, ya sea en la zona urbana como en lo que es en el agro, en el campo, ¿sí? Yo también soy futura ingeniera ambiental. El tema es ese que, bueno, que un poco no comparto lo que decía el señor de la Cámara, que nosotros le tiramos bardo a la empresa de control de plagas, porque yo pertenezco justamente a una de ellas. Y al contrario, es ayudarlos a mejorar y más que nada, hoy en día nuestro trabajo en sí, ya hoy en día no es la tarea en sí de aplicador, técnico aplicador, sino que hoy en día hay que concientizar a todas las empresas y a todas las personas que justamente contratan nuestro servicio. Hay que mirar más allá, ¿sí? Así es. Sí, 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 y ahí estamos de acuerdo, porque nos pasa incluso a nosotros, si bien no trabajamos en una temática similar a la de ustedes, pero cuando hablamos de diseño sustentable o de arquitectura sustentable, la gente automáticamente lo asocia con casas de duendes, con hogares en el bosque, con personas como hippies, recluidas, ¿no es cierto? Y en realidad hay un trabajo ahí de desmitificación y de enseñar cuál es esa mirada hacia la arquitectura sustentable, que puede ser que te guste esa otra mirada más naturalista y está perfecto, pero también está esta otra mirada como intermedia, ¿no? Como que formamos parte de una sociedad y al final nos involucramos con ella, y las acciones de un diseño sustentable pueden no tener nada que ver con algo puramente natural, sino que son las decisiones que uno desde el diseño puede incorporar. Entonces yo creo que lo mismo se les puede aplicar a ustedes, porque al final no, el enfoque de la charla era que se lleven todas estas dudas y que se generen estos espacios de debate para decir, bueno, cuáles realmente son las acciones que estoy realizando, cuáles estoy realizando y mirá, no me di cuenta y no las estoy midiendo, midámosla a partir de ahora, y con una estrategia de difusión, de comunicación, empecemos a derribar esas barreras que tienen los clientes, que tienen los competidores o la sociedad, que nos ve como una empresa maligna, ¿no es cierto? O que destruye, claro, que contamina en vez de contribuir. Había algunos... sí, otra de las cosas que también Sí, es importante acá, el tema que, bueno, que alguien dijo el tema de cuando uno hace un servicio de control de plagas, ¿qué pasa? Que no siente olor. claro, Justamente hoy los productos se fabrican de una forma para no contaminar tanto el ambiente, por eso también no tiene olor, tiene un montón claro. de medidas en sí que le ponen al producto justamente para evitar esto. Hoy en día se concientiza más que nada todo lo que es industrias, a que sepan que no solamente es el hecho de aplicar productos, sino es el hecho de concientizar a la gente que si tiene un agujero, que tape el agujero, Exacto, que si tiene mugre, que trate de limpiar, justamente, que maneje la higiene, el orden, justamente para no atraer a las plagas. Y si hay exacto, plagas, por ejemplo, mosquitas de la humedad o lo que sea, justamente se maneja justamente con limpiando una simple rejilla o poniendo una malla mosquitera, ¿entendés? claro. Ya hoy en día se utiliza más que nada a capacitar al cliente más que a aplicar productos, ¿sí? Esas son nuevas Sí. normas, ¿no?, de calidad que hoy en día se están utilizando. Eso está buenísimo. Y eso es parte de unas decisiones estratégicas en pos a un impacto social, por ejemplo. Porque uno decide desde su compañía brindar, por ejemplo, este tipo de espacios de capacitaciones para concientizar a esos clientes en la prevención antes que la mitigación, por ejemplo. Y eso es algo que nos encontramos cuando los conocimos también a ustedes, o sea, el hecho de que los arquitectos, desde el diseño de los espacios y la construcción de determinados lugares, también estamos favoreciendo a la aparición de ciertas plagas, o también podríamos evitarlas. Entonces, es importante sacar esto a colación, porque al final, si uno no lo dice, no sucede, ¿no? Y se pasa por alto. Quiero leer algunos chats que nos habían dejado acá,
para que todos también lo tengan presente. Guillermo decía, sí es importante que se pueda reciclar asociándose con otro, que sea, eso ya lo había leído, perdón. Pero dice, para nuestro rubro, ver de qué manera los envases vacíos y triples lavados, perforados, etcétera, dejen de ser destruidos y puedan reutilizarse, teniendo en cuenta la toxicidad residual para uso industrial. La verdad, ahí en ese es como un detalle muy preciso del área de ustedes. Sí hemos leído sobre el triple lavado y estábamos dentro de todo de acuerdo a la metodología que tienen, pero la verdad no conocemos el punto final al que llegan esos envases. Entonces, si se pueden reutilizar, estaría buenísimo. Siempre los envases reutilizables están buenos, pero es un poco lo que decía, creo que Jorge, hay ciertas legislaciones que no te acompañan al hecho de poder reutilizar un envase, que de hecho te lo exigen para garantizar cierto acceso de un producto puro a cada uno de los clientes, por ejemplo. O sea, imagino que viene un poco desde ese punto de vista. Después decía David, es muy importante eso que decís, Sergio, de las dosificaciones, porque claro, a veces se piensa que poniendo más cantidad de compuesto activo se logra mayor efectividad, pero también así se va generando más resistencia a los insectos. Bueno, eso sí, es un datazo es muy específico de ustedes, me parece importante saberlo. Después, Araceli, las empresas que venden, fabricantes de los productos, sería bueno que hagan economía circular para saber dónde terminan sus envases y poder reutilizarlos en sus productos nuevamente. Claro, esto es lo que hablaba. ¿Cuál es ese punto final en el que llegan los envases? ¿Son destruidos para volver son destruidos para volver a generar nuevos envases? ¿O esa producción de plástico se está utilizando en otra industria quizás, o generando otro tipo de insumos, ¿no es cierto? Mónica, creo que querías hablar. Sí, justamente el tema que están hablando del tema de los envases. Hay normativas donde dicen que el envase no se puede reutilizar, al contrario, hay que romper el envase y mandarlo a desechar. Hoy en día hay una normativa que dice que toda empresa de control de plaga tiene que estar inscripta como generador de residuos Especiales. O especiales, exactamente, y todos esos envases enviarlos una vez por mes o cada 3 meses a una empresa que se encarga pura y exclusivamente a retirar esos envases y hacer su tratamiento en sí de los mismos. Mónica, perdón que te interrumpa, te habla Cristian, el gerente de la Cámara. Te pido después que te contactes conmigo, que te puedo dar la normativa al respecto, porque no es tan así como lo explicaste, ¿no? Bueno, genial, dale, nos comunicamos. Bueno, mi mail es gerencia@ucaba.org.ar y mi teléfono es 11 6302. Bueno, te lo escribo en el chat. Bueno. Jesús, creo que también quería hablar. Sí, quería justamente aclarar, pero ahí Cristian lo va a aclarar ese tema. Justamente si Cristian no hablaba lo iba a decir yo, pero ya que tomé la palabra voy a decir 2 cositas, /3. El tema es así, hay una ley que es la ley 27279, la ley de ambiente, es una ley que está legislado el tema de los envases, ¿sí? Fitosanitarios, ¿sí? En provincia de Buenos Aires hay una resolución, es la 15/21, que toma los envases domisanitarios en cómo se hizo una ampliación de el fito /domisanitario y se lo toma como un envase tal cual como es un fito, ¿sí? El envase, nuestros envases, los domisanitarios, los productos que contienen son menos agresivos, menos tóxicos que los fitosanitarios. Así todo, nosotros realizamos el triple lavado del envase para hacer una disposición final en los CAT habilitados por la OPDS, ¿sí? Entonces, esos CAT, nosotros, digamos, los llevamos al CAT y de ahí se hace una reutilización de los envases porque los envases tipo clase A permiten hacer otros insumos una vez que uno los lleva al CAT, ¿sí? Claro. Entonces, esto, la resolución, estoy hablando de este año,
Y esto ya lo venimos haciendo nosotros en esta práctica hace más de 2/3 años, ¿sí? Bueno, eso lo quería comentar para no confundir a todos los socios que están ahí, que a lo mejor no manejan las leyes. Y lo otro que quería decir, la Ciudad de Buenos Aires sí nos quiere a nosotros inscribir como generadores de residuos peligrosos. Por supuesto que nosotros venimos hace un montón de años, desde el 2009, diciendo lo contrario y argumentando técnicamente lo contrario y legalmente lo contrario. De hecho, también tenemos alguna presentación judicial al respecto que todavía no está resuelta, ¿sí? Si alguien quiere saber algo más del tema, también podemos hablarlo ahí con Cristian, ¿sí? Perfecto, eso quedó clarísimo. Y bueno, para no irnos del tiempo y respetar el tiempo que habíamos pactado, vamos a utilizar estos últimos 4 minutos como para cerrar esta charla. Y bueno, invitarlos, por supuesto, al próximo encuentro que vamos a tener, donde vamos a meternos de lleno y hablar sobre ya específicamente el triple impacto, cuáles son esos 3 ejes de impacto positivo al que cada uno de ustedes con sus empresas puede empezar a generar acciones, ¿no es cierto? Y a tener en cuenta cuáles son los que ya está haciendo en este momento y cuáles quisiera empezar a implementar. Les vamos a comentar un poco sobre el ADN de la empresa, el Canvas B, que si nunca lo vieron, nunca lo tuvieron presente, es la manera de crear estos nuevos modelos de negocio que tienen en cuenta el propósito como corazón para llevarlos adelante. Luego, cómo incluir el impacto en las prácticas diarias. Vamos a seguir. Me gustó mucho esta última instancia en la que pudimos intercambiar ciertas actividades más prácticas, quizás más concisas, ¿no es cierto? Así ustedes se lo llevan a esto un poco más sencillo de implementar, así que vamos a incluir eso en el siguiente encuentro. Vamos a hablar de las métricas e indicadores. Este punto es muy importante. Si vamos a decidir aspirar a ser de triple impacto, tenemos que saber el impacto positivo o negativo que estamos generando en este momento para empezar a cambiarlo. Y por último, las estrategias de comunicación, algo que hablamos que es clave no solamente para dentro de nuestra empresa, para que los colaboradores, el equipo de trabajo y nuestros proveedores sepan qué tipo de empresa somos, sino que los clientes finales nos vean de esa manera y logremos por fin empezar a erradicar esos mitos, esas cosas falsas que se empiezan a hablar sobre este tipo de empresa. Bueno, la comunicación es la clave para lograr eso. Así que nos vamos a volver a ver el miércoles 5 a las 14 horas, el mismo horario. Va a ser un poco más corta la charla. Esta fue la más larga porque era la primera, el panorama general. Seguramente también estemos. Hoy Cristian nos contaba que habían hecho un grupo de WhatsApp donde nos habían incluido, entonces quizás antes de la charla le hagamos algunas preguntas concretas como para entender también su actividad y poder aplicar esto que decía Sergio, me parece, a centrarnos en que son empresas de servicio y ver cómo podemos aplicar esto a empresas de servicio. Claro. Bueno, le dejamos esta frase final que nos parece sumamente clave, sumamente importante. Antes se creaban ONGs para solucionar los problemas de nuestros tiempos, ahora se crean empresas. Esta frase es de J. Cohen Gilbert, que al final es el fundador. Uno de los cofundadores de Big Up, que es la organización que entrega las certificaciones de Empresa B. Que bueno, también le vamos a hablar de eso un poco el próximo encuentro, porque es una historia súper interesante y que al final motiva un montón y que nos puede servir muchísimo para aplicarlo. Así que de nuestra parte, nada más. Bueno, vamos a dejar de presentar. Les queremos agradecer muchísimo por su tiempo, por sus respuestas y por las ganas que tienen al final, que lo han demostrado hoy, de empezar a ser una empresa de triple impacto. Así que bueno, le cedo la palabra a Cristian para que cierre. Bueno, en nombre de la Cámara agradezco a Belén, a Santiago por la presentación, la verdad maravillosa. Les recuerdo a los asistentes que nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 5 de mayo. Las inquietudes que hayan surgido, como lo que planteó Mónica y demás, las pueden expresar a través del teléfono que lo dejé ahí en el chat o a mi correo de la institución, que es gerencia@ucaba.org.ar. También les recuerdo que pueden seguir las acciones de la Cámara en los canales oficiales, tanto de Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre de UCABA Plagas Urbanas. Les agradezco nuevamente a todos y
Nos vemos el próximo 5 de mayo. Saludos. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias.